Padre, una vez más estamos ante ti, ahora con el propósito de encomendarte, Señor, este tiempo especial. Toma lugar en medio nuestro. Por medio de la palabra, háblanos y enséñanos. Necesitamos, Dios mío, ser expuestos a ella para que nos podamos ver como en un espejo. Cuando tu palabra nos está hablando, nosotros nos estamos mirando a nosotros mismos y podemos ver nuestros defectos, nuestras cosas. Y te pido, Padre, que tenga tal impacto en nosotros tu palabra que nos ayude a tomar esas decisiones que solamente nosotros podemos hacer para cambiar nuestras vidas. Gracias por la sabiduría que nos das a través de ella. Te bendecimos y la bendecimos también a tu palabra y al mismo tiempo te damos muchas gracias por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el domingo pasado tuvimos una enseñanza muy interesante cuando el activismo y el servicio reemplazan nuestra comunicación, nuestra comunión con Dios. Y es una enseñanza que puede ayudarnos a entender mucho cómo a veces nosotros dejamos a Dios por Dios y sentimos y creemos a veces que son las actividades y es el cumplir con ciertas cosas las que nos mantienen en esa comunión con Dios y podemos estar errados. Te invito para que escuches esta enseñanza en nuestros canales de YouTube y de Spotify. Y también les comenté el domingo pasado que terminábamos nuestra serie de enseñanzas cuando creemos correctamente, ¿verdad? De tal manera que hoy vamos a comenzar una nueva serie de enseñanzas que yo te invito que abras tu corazón, abras tu mente, abras todo tu ser para recibir las palabras, las enseñanzas en las direcciones que vamos a estar recibiendo en esta ocasión. Y a manera de introducción quiero captar tu atención con lo siguiente. ¿Quién de nosotros no vive en el afán diario? ¿Quién de nosotros no vive atrapado en horarios, en trabajos, en compromisos, haciendo unas cosas, haciendo otras? Estamos atrapados por el internet, por las redes sociales, la escuela, quienes están estudiando, o nuestros hijos que van a la escuela y nosotros estamos enfrascados en una rutina con ellos de levantarnos temprano, de vestirles, darles de comer, prepararles el lunch, etc. La crianza de los hijos es otro tema, la relación en familia es otro tema y cuántas cosas no tenemos de tal manera que ¿quién tiene un tiempo que le sobre? ¿O me pasa nomás a mí? Así es, ¿verdad? Unos de un modo y otros de otro. La verdad es que el afán nos está robando la vida y nos está empujando a vivir en automático. Estamos corriendo de un lado para otro, llenos de ocupaciones, pero vacíos por dentro, con grandes necesidades por dentro. Y sin darnos cuenta, descuidamos lo que es más valioso, nuestra relación con Dios. Dios no quiere ser un pensamiento ocasional de nosotros, ni alguien a quien acudamos solo cuando tenemos necesidades, porque la verdad es que eso caracteriza la vida de muchos. Solo cuando ocupan a Dios, vienen a Dios. Él quiere ser el centro de nuestra vida. Él quiere ocupar nuestro corazón, Él quiere ocupar nuestra mente, Él quiere ocupar nuestras acciones diarias, Él quiere estar presente en todo lo que hagamos, pero Él podrá estarlo si lo invitamos. Él quiere ser el centro de nuestra vida, como dije, quiere ser nuestro guía en todo lo que decidimos, quiere ser nuestra fuerza con la que nos movemos diariamente. Pero eso solo es posible si nosotros decidimos tener un encuentro con Él. Y si decidimos que Él esté con nosotros, caminando diariamente. Hoy comenzamos una nueva serie de enseñanzas. Y esta nueva serie de enseñanzas se titula Tomando en cuenta
a Dios. ¿Sí? Y esta serie de enseñanzas no es solo para aquellos que están lejos, sino para todos los que estamos cerca, pero estamos distraídos con el afán diario. Es para los que creemos en Dios, pero no lo tomamos en cuenta. Es para nosotros esta serie de enseñanzas. Hoy, la enseñanza del día de hoy es un llamado a despertar y a detener el afán y a pedirle al Señor, pero a pedirle con el corazón abierto y decirle: Señor, quiero volver a ti, pero no en concepto. Quiero volver a ti de verdad. En mi realidad te quiero tener conmigo. Y nuestra primera enseñanza se titula de esta forma: necesitamos un reencuentro con Dios. Y la vamos a ver como las veces, como vemos habitualmente en nuestras enseñanzas. Defino 2 o 3 puntos con la única intención de que tengamos una guía y podamos mantenernos dentro del tema. Obviamente, todo lo que se puede explorar en este tema es mucho. Y yo me limito solamente a 2 o 3 puntos con la intención de que quede clara cuando menos una parte o la idea central del tema. Pero la idea de tener puntos que abordar es para que nos mantengamos dentro del tema. Porque es muy fácil cuando uno está aquí enfrente, estar hablando, es muy fácil que de repente se le vienen cosas a la mente y se va uno. Y entonces el tema central está aquí, pero sale una ramificación y de esa ramificación sale otra y de esa ramificación vuelve a salir otra y vienen más ideas y entonces llega el momento en que uno anda lejos del tema. Y la idea es mantenernos en tema y que nos quede claro. Por esa razón lo hago de esta forma. Y los 3 puntos que vamos a ver el día de hoy: 1, vivimos distraídos y sin rumbo eterno. El segundo punto, ¿qué significa realmente tomar en cuenta a Dios? Y punto 3, ¿cómo volver a tomar en cuenta a Dios? Y entramos punto número 1. Vivimos distraídos y sin rumbo eterno. Hermanos, no me dejan mentir, ¿verdad? Que todos vivimos en un ritmo muy acelerado. ¿Hay alguien aquí que no? ¿Hay alguien aquí que le sobran horas en el día? ¿No les gustaría que los días tuvieran 26 horas o 28 horas? Cuando menos así me pasa a mí, ¿eh? Todos los días estamos corre y corre y corre, afanados haciendo cosas que pertenecen a esta vida, y todo lo que pertenece a esta vida no tiene rumbo, no tiene destino eterno. Va a morir aquí cuando nosotros muramos. Entonces, todo a lo que le dedicamos nuestras fuerzas no tiene destino ni rumbo eterno. Dejamos o hemos dejado de lado aquello que realmente es eterno por andar distraídos. Hermanos, todos los días despertamos con prisa. Todos los días comemos con prisa. Todos los días nos metemos al baño a bañarnos con prisa. Nos subimos al carro acelerados con prisa porque ya tenemos que llegar. Y todos nosotros llegamos y prácticamente, no sé si les pasa, pero dormimos con prisa. No descansamos. La loca de la mente durante la noche, que es cuando la debemos de aquietar, anda dando vuelta. Y a muchos de nosotros nos roba el sueño. Pero hay una pregunta, hermanos, que puede sacudir nuestra alma. ¿Dónde está Dios en todo eso? ¿Dónde está Dios dentro de este ritmo de vida? Y miren, el mayor peligro, hermanos, no es negar a Dios con palabras, sino ignorarle con nuestra vida. Porque podemos creer en Él y podemos servirle, pero no necesariamente vivir y caminar con Él. ¿Te das cuenta? Entonces ese es un gran peligro ese.
Creemos en Dios, pero lo ignoramos. No le hacemos caso. Hermanos, cuando no tomamos en cuenta a Dios, Él deja de ser nuestro Padre cercano. Se vuelve alguien distante. Se vuelve alguien, un concepto que creemos en nuestro corazón, pero que no vivimos. ¿Sí? Él puede formar parte de nuestras creencias, Él puede formar parte de nuestros paradigmas, pero es un concepto porque no lo vivimos diariamente. Y eso es el peligro. Muchos vivimos una fe silenciosa, sin comunión con Él. Oramos poco, leemos de manera muy superficial la Biblia o no la leemos. Nuestras decisiones las tomamos más por nuestra razón o por nuestro propio criterio que por una dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no forma parte de nosotros en nuestras acciones y en nuestras decisiones diarias. Esto, hermanos, nos revela, si hay alguno que se identifica con lo que estoy diciendo, esto nos revela que estamos distraídos y hemos dejado que el afán ahogue nuestra relación con Dios. La palabra de Dios, fíjate lo que dice. ¿Te acuerdas de la historia de Marta? María y Marta, Jesús había llegado a la casa y Marta estaba afanada haciendo la tarea. Trabajando, haciendo la comida, haciendo el agua, había hecho el aseo, estaba acomodando el mantel sobre la mesa, estaba muy ocupada. María, en cambio, llegó Jesús y María estaba sentada en el piso, recargada sobre el sofá, viendo al maestro, escuchándole hablar, escuchándole. Estaba absorta allí. En cambio, Marta estaba afanada. Y en la medida que más tenía que hacer cosas, volteaba y veía a María, la veía embelesada con Jesús. Y Marta se enojaba porque la veía trabajando, así, relajadísima. Y entonces este es el contexto para leer el versículo Lucas 10, 41 y 42. Esta es versión palabra de Dios para todos. El Señor le respondió: Marta, Marta, estás afanada y molesta por demasiadas cosas. Pero solo hay algo realmente importante. María ha elegido la mejor parte y nadie se la puede quitar. ¿Qué había elegido María? Fíjense muy bien, no solo escuchando, escogió la mejor parte, mientras que una escogió el activismo, otra escogió la presencia de Jesús. Y eso, dice, nadie se la puede quitar. Nadie. Eso es lo que nos pasa a ti y a mí en nuestro caminar diario. ¿Sí? Aquí en esta porción Jesús nos muestra que el afán nos distrae y nos hace perdernos de lo que es eterno. ¿Sí? Fíjate muy bien, el pueblo de Israel sirve de ejemplo para ti y para mí en muchas direcciones. Las actitudes del pueblo de Israel respecto de Dios son actitudes que con frecuencia caemos nosotros en las mismas actitudes. Y si Dios en aquel entonces disciplinó y corrigió al pueblo, el día de hoy haría lo mismo. Sin embargo, como estamos en una dispensación nueva, la dispensación de la gracia, Dios tiene paciencia con nosotros. Pero no quiere decir que no estamos incurriendo en el mismo error del pueblo de Israel. Y aquí en esta porción Dios le habló al pueblo de Israel por medio del profeta Jeremías. Y fíjate lo que dice. Dios lamentó cómo su pueblo lo había olvidado, pero no por rebeldía abierta, sino solo por descuido. Mira lo que dice Jeremías 2:32, nueva traducción viviente. Dice:
¿Se olvida una joven de sus joyas? ¿Esconde una recién casada su vestido de bodas? ¿Ustedes creen que alguien sí se olvida de todo eso? ¿Ustedes creen, a ver, si en alguna ocasión compraste tu casa o te compraste un coche, ¿qué pasa cuando uno recién se compra el coche? Uno va y lo saca de la agencia y llega a la casa, viene el carro limpiecito, nuevecito el carro. Y ahí anda un chavo que anda lavando carros. Está tan nuevo que quiero que no se le caiga lo nuevo, que le hablo al chavo que me lo lave. Está limpio, pero estoy tan emocionado, tan emocionada, que lo lavo otra vez. Y donde sea que lo acomodo, no quiero ni que le dé el viento, no quiero que le caiga polvo. ¿Por qué razón? Porque así nos pasa. La novia, ¿ustedes creen que se va a olvidar de sus joyas o del vestido de novia? ¡Claro que no! Y luego dice, aún así, año tras año, mi pueblo se ha olvidado de mí. Es triste. Pero si Dios nos hablara ahorita, nos diría, año tras año, te has olvidado de mí. Lo mismo que le dijo al pueblo de Israel. Ahora, yo te pregunto, ¿qué resultado tenemos si nos distraemos con el afán y con las cosas de este mundo? Piensa un poquito, por favor. ¿Qué resultado tenemos? Quiero que leas conmigo este versículo y me digas qué resultado obtenemos cuando nosotros nos distraemos con el afán y con las cosas de este mundo. Y el versículo que vamos a leer está en Mateo 13, 22. Es la explicación de la parábola del sembrador. Y tú sabes que en la parábola del sembrador Jesús describe 4 escenarios diferentes en donde la semilla va y cae. La tierra es el corazón nuestro, la semilla es la palabra. Y el labrador o el agricultor es Dios. Entonces, aquí está describiendo, en el versículo 13-22, está describiendo el tercer tipo de terreno en el que cae la semilla. Y dice, la semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de este mundo les preocupan demasiado. Y el amor a las riquezas los engaña, el afán diario. Lo que te he estado describiendo desde que empecé a hablar la enseñanza. Ese terreno, la palabra de Dios cae en el corazón y si en alguno de nosotros ha sido depositada la palabra, pero hemos estado afanados, hemos estado sumamente distraídos de Dios y estamos metidos en la chamba de todos los días, ¿qué pasa? Dice, la semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de este mundo les preocupan demasiado y el amor a las riquezas los engaña. Todo eso ahoga el mensaje y no le deja dar fruto en ellos. Ahora contéstame la pregunta, ¿qué resultado tenemos si nos distraemos con el afán y las cosas de este mundo? Nos aleja de Dios, claro. ¿Qué más? Nos enfriamos, por supuesto. ¿Qué más? No se da fruto. No da fruto. ¿Quién no da fruto? Nos comportamos de esa manera. Dios en nosotros, es la palabra la que se sembró. Entonces, es Dios sembrado en nosotros. Nosotros somos la tierra. Dios en nuestras vidas no da fruto. ¿Por qué razón? Porque nuestra atención no está en Él. Está en el mundo, está en el afán diario. ¿Qué otra cosa pasa, hermanos? Somos presa más vasto para el enemigo. Por supuesto, claro que sí. Ahora, te voy a poner otro versículo, pero te hago otra pregunta. ¿Qué otra cosa nos roba el afán y las distracciones que nos ofrece el mundo? ¿Qué otra cosa nos ofrece? Y quiero que por favor leamos el versículo y me digas
¿Qué otra cosa nos hace perder el afán? Mira lo que dice 1 Juan 2:15. Dice, no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, cuando se enfocan en él, cuando se meten en el día a día, en la chamba, en la rutina, en estar ocupados en todo lo que les ofrece el mundo, dice, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. ¿Qué otra cosa nos roba el afán y todas las cosas del mundo? El amor del Padre. ¿Habías pensado en eso? ¿Habías pensado en eso? Que estar bien metidazo en el mundo sin tomar en cuenta a Dios, ignorando a Dios. El amor del Padre no está en nosotros, porque nuestro amor no está en Él tampoco, está en el mundo. El que mire, hermano, si yo le digo a alguien, diario estoy yendo al gimnasio, qué bueno. Oye, diario voy a la iglesia, es que eres fanático religioso. Es cierto. Sí, pero ¿saben una cosa? ¿Cuántos de ustedes saben que el cristianismo es algo personal? ¿Cuántos de ustedes saben que la relación con Dios es algo personal? Entonces, nos debe importar más qué piensa Dios de nosotros que lo que otros piensen. Si yo vengo a la iglesia, si leo la palabra, si la escudriño, si me paso noches o me desvelo estudiándola, o si orando, o si yo, lo que sea, cualquier cosa que resulte de la comunión que tengo con Dios, cualquier cosa que yo haga, si la gente me critica por ello, es su problema. Me va a tener sin cuidado. Debería de tenerte a ti también sin cuidado. Quiero hacerte esta otra pregunta. ¿Qué otro peligro nos acecha si nos desenfocamos con el afán y las distracciones de este mundo? Quiero que leas conmigo el siguiente versículo, pero déjame decirte algo. Cuando nosotros nos enfocamos en el mundo, cuando andamos bien afanados y no tomamos en cuenta a Dios, cualquier decisión, cualquier problema, cualquier circunstancia que vamos a enfrentar, no le preguntamos a Dios, no le pedimos ni siquiera su dirección, no, ni siquiera lo tomamos en cuenta. Tenemos problemas en la familia, nuestros hijos están muy descontrolados y no sabemos qué hacer, no venimos a Dios, no lo tomamos en cuenta. Cuando estamos nosotros muy metidos en nuestra vida de esa forma y a Dios no figura en nosotros. Si lo descuidamos de esa manera, la manera como estamos viviendo es en nuestra propia autosuficiencia. Es decir, no necesitamos preguntarle a Dios nada. Estamos viviendo en nuestros propios criterios. ¿Sí? Estamos viviendo por lo que nosotros pensamos y por lo que nosotros creemos. Entonces, la autosuficiencia es la que nos está dominando, es la que está controlando nuestra vida. Y entonces, por causa de eso, vivimos tan afanados. Pero al final, déjame decirte algo y no me vas a dejar mentir, cuando nosotros vivimos de esta manera, terminamos agotados y terminamos frustrados, enojados con la vida. No la podemos resolver, no la podemos llevar adelante como nosotros quisiéramos. Y si durante todo ese proceso de estar viviendo descuidamos lo que Dios nos habla y nos dice en las enseñanzas, en la palabra de Dios misma, en todo lo que el Espíritu Santo nos dice en nuestra conciencia, si nosotros ignoramos todo eso, si no paramos ese tren de vida que llevamos, fíjate lo que nos va a suceder. Y está resumido el resultado en este versículo. En Hebreos 2:1 dice lo siguiente: por tanto,
es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué le sucede a una persona que descuida a Dios? ¿Qué le sucede a una persona que no está tomando en cuenta a Dios en su vida? Llega un momento en el que su propio criterio le da que pensar, le da soluciones, le dice qué debe hacer, le dice por dónde, y poco a poco la autosuficiencia, mi propio criterio se está levantando por encima de lo que Dios nos dice, de tal manera que llega un momento en el que de repente dice la persona, y Dios, pues Dios quién sabe, creía más antes, pero ahora ya ni creo, ya no sé si de verdad existe. Empieza a suceder algo en nosotros. Es esto. Poco a poco empezamos a descartar a Dios de nuestra vida y empezamos a desviarnos del camino. Es lo que dice. Nos deslizamos. ¿Sabes lo que es un resbalón? Es un desliz. Fácilmente nos salimos del camino. ¿Y sabes qué es lo que enfrentamos cuando nos salimos del camino? Enfrentamos las consecuencias de eso. Y normalmente las consecuencias de vivir en la autosuficiencia o vivir sin tomar en cuenta a Dios son muy claras. La palabra de Dios dice que si vivimos siguiendo los apetitos de la carne, ¿qué vamos a obtener? Claro. En cambio, aquel que vive siendo dirigido por el Espíritu, ¿qué obtiene? Obtiene vida. Y eso tiene que ver con algo eterno, pero cuando estamos enfocados en la carne, estamos desenfocados de Dios. No hay objetivos futuros eternos. No hay nada, no hay propósitos eternos en nuestra razón de estar viviendo. ¿Hay alguien aquí que tiene algún iPhone de esos últimos? Bueno, no tan últimos, pues un poquito menos, pero que tenga un de esos teléfonos, híjole, inteligentes y lo que sigue. Bueno, un Samsung, pues. Un Samsung S25, ¿qué se llama? Ultra. Son unos teléfonos que son unas maravillas por las características que tienen. Pues imagínate que tú y yo somos un Samsung o un iPhone, el que tú gustes. Y tienes tanto potencial, tienes tantas características que te pueden hacer la vida tan fácil. Tienes muchas habilidades, tienes muchos dones. Pero estás viviendo en tu autosuficiencia que llega el momento en que no tienes pila. ¿Y qué hace el Samsung cuando no tiene pila? ¿Qué hace el iPhone si no tiene pila? Llegó a cero y se apagó. ¿Qué haces con un maquinón de esos? Se vuelve uno inservible. Así somos cuando nos desconectamos de Dios, hermanos. Idéntico. No funcionamos. No funcionamos. El afán, hermanos, nos desconecta de Dios y nos apaga lentamente. No nos damos cuenta. Y llega el momento en el que estamos totalmente fuera de foco. Eso nos pasa, hermanos. En eso consiste este primer capítulo o este primer punto que estamos analizando. Vivimos distraídos
y sin rumbo eterno, por causa del afán y por causa de las ocupaciones diarias, por falta de vivir en nuestra autosuficiencia, de vivir metidos en la vida y no consultamos, no invitamos a que Dios esté presente en nuestra rutina diaria. Punto número 2, hermanos. ¿Qué significa realmente tomar en cuenta a Dios? Miren, hermanos, no es tener a Dios en la mente, es tenerlo en el corazón, en la agenda, en las decisiones diarias, en los sueños, es decir, las aspiraciones, los anhelos de la vida, en las luchas diarias, en el trabajo diario de todos los días, en la familia, en el día a día. Eso es lo que significa realmente tomar en cuenta a Dios. No es en sí mismo como lo vería un religioso. No es en sí mismo orar. El religioso, para él, tener una relación con Dios es la oración. Y yo te he platicado que tuve un amigo que estábamos platicando, estaba durmiendo en mi casa, nos dieron casi las 2 de la mañana y ya vámonos a dormir. Y yo nada más me tapé, me volteé y él se levantó de la cama, se puso la ropa, se puso la corbata, se puso el saco, se lavó los dientes, se peinó, usaba botas picudas, se puso sus botas con su traje. Terminó todo eso y yo lo oía, ¿qué está haciendo? Yo ya me estaba durmiendo y se volvió y se hincó al lado de la cama, se puso a orar. Terminó su oración, se levantó, se volvió a quitar la ropa, se puso la pijama y se acostó a dormir. El religioso siente que por orar su comunión con Dios se mejora. Y yo te voy a decir una cosa, sí se mejora, pero no es la oración en sí, es la actitud y la postura del corazón en relación con Dios. Y si yo estoy dándole a Dios lugar en mi vida y oro mucho como consecuencia de mi relación con Dios, esas oraciones, esos diálogos me abundan en mi comunión con Dios, pero no porque oré, por eso las cosas van a cambiar. Lo mismo el religioso piensa que el ayuno hace la diferencia. Y no es así, no son los rituales, es la presencia de Dios, es la comunión real que tenemos con Él. No te confundí. Me da gusto. Entonces, Dios desea estar con nosotros en nuestro día a día, participar con nosotros en todas estas cosas y muchas más. Pero nos dijeron, vete a hacer unos exámenes y me traes los resultados. ¡Ay, híjole! Diosito mío, ahora sí voy a tomarme los estudios. Dios mío, ve conmigo que mis exámenes... la semana pasada ni pelábamos a Dios, pero ahora que me pidieron hacer unos estudios, porque nos imaginamos lo que puede resultar en los exámenes, ahora sí nos volvemos muy... ¿Sí me explico? Es decir, lo estoy ocupando ahorita sí lo busco, pero no estuviera a la espera de unos resultados de laboratorio o del diagnóstico del médico. De Dios ni me acuerdo. Lamentable, pero esa es la realidad. Nosotros necesitamos vivir cada día buscando a Dios. La palabra de Dios dice en Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propia inteligencia. Busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas y Él dirigirá tus caminos. O sea, en cualquier cosa que nosotros estemos haciendo, pidamos la ayuda a Dios y Él nos va a ayudar. Quiero aprovechar, Martín, te quiero preguntar algo. No es examen ni nada, te pongas nervioso, ¿eh? ¿Has tenido alguna ocasión que estás ante una máquina, porque él se dedica a reparar máquinas, fierros grandes, y lo que sigue? ¿En alguna ocasión has tenido alguna máquina y te has encontrado atorado porque no puedes cómo resolver un problema y le estás buscando, ya hiciste en el torno una pieza, la metiste, no funcionó, o ve tú a saber, algo que no hayas podido resolver y estabas dándole vueltas y vueltas y vueltas? ¿Has tenido un evento así?
cuando nos encontramos problemas eléctricos que se manejan por sensores. Bien. Y no encontramos ese sensor cuando Bien. todo está fallando. Pues ahí tenemos un evento. Carlitos, tú que te dedicas a otras cosas, ¿has tenido algún momento donde no queda la cocina? Y la hice tal y con las medidas. O alguien aquí, Juan Carlos, ahí donde estás trabajando, ¿hay ocasiones en donde no checa el inventario con lo que está escrito? Dios mío. O sea que todos enfrentamos cosas difíciles. Delia ya ha platicado. Una endodoncia y está queriendo y no haya el orificio por donde va, el nervio. Y le hace para un lado y para otro y no, pues era para otro. Pero mientras está con el paciente y con la boca abierta, el médico tiene que mostrar seguridad. No te preocupes, vamos muy bien, pero nada, no hay el rumbo. Está perdida. Cosas de esas, todo mundo enfrentamos. Todos. La palabra de Dios dice, no confíes en tu propia inteligencia. No confíes. Habla con Dios, dile, Padre, no puedo. Te cuento una anécdota también. Yo tengo un primo que hace muchos años, él trabajaba en la NASA, cuando estaba joven, él ya ahorita está mayor. Trabajaba en la NASA y de repente llegaron por ahí los jefes y les hicieron un planteamiento. Tenemos este problema, ¡pum! Les dejaron caer ahí por escrito todo el problema. Necesitamos respuesta de aquí a tanto tiempo, 2 días, 3 días. Y pues todos los ingenieros ahí se quedaron como que, ¿qué? Y pues empezaron a meterse al asunto. Se estaban jalando de los pelos, un día iba, 2 días, ya estaban por dar respuesta y no tenían todavía respuesta. Y él lo cuenta como testimonio. Dice que él se apartó y habló con Dios y le dijo, Padre, tan ignorante como mis compañeros soy, la fuente de sabiduría eres tú. No te dieron a ti este escrito, pero tú lo sabes todo. Dame sabiduría. Ayúdame a tener visión sobre los criterios, sobre todas las reglas, todas las matemáticas que se había que hacer y para encontrar dónde está el problema, para poder dar una solución. Él lo platica como testimonio, dice que para él fue algo maravilloso porque hubo un momento de un déjà vu donde él se le iluminó el cerebro y hizo algo y se movió, se metió en la computadora y ¡pum! Encontró el problema. Y él lo dice para gloria del Señor. Eso pasa cuando nosotros consultamos a Dios. El proverbio dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propia inteligencia. Busca la voluntad del Señor en todo lo que haces, en la rutina diaria. Cuando no encuentres cómo resolver otro problema, Martín, haz eso, apártate y pregúntale al que todo lo sabe. Carlos, cuando no quepa la cocina, Señor, ¿cómo le hago? Dame sabiduría, dirige mis pasos. Y aquí dice, búscalo. Cuando no quepa la cocina, ¿qué hiciste? Búscalo cuando no tengas solución. Ahí, en esos momentos, dice, y Él va a dirigir tus caminos. La traducción, Nueva Traducción Viviente, esta frase, Él dirigirá tus caminos, lo dice de esta manera, y Él te mostrará cuál camino tomar. Hermanos, reconocer a Dios en nuestra rutina diaria es involucrarnos con Él, permitirle que Él se meta en nuestra vida. No solamente en momentos religiosos, no solamente Dios está con nosotros cuando venimos a la iglesia. No solamente Él está con nosotros, lo invitamos a que nos acompañe o a nosotros a estar con Él cuando. No solamente sucede solo cuando nos ponemos a orar
o cuando nos ponemos a hacer un ayuno. Me explico. Quitemos lo religioso de todo eso. Son prácticas espirituales muy buenas, no las estoy descalificando. Pero cuando las hacemos aisladas de nuestra búsqueda personal con Dios, se convierten en rituales. Y lo único que hacen es que nuestras vidas están desconectadas de Dios. Por mucho que oremos, por mucho que ayunemos, por mucho que hagamos, no sirve de nada. Lo que le da vida a esas prácticas es nuestra relación personal e íntima con Dios. David era un hombre apasionado de la presencia de Dios y le pedía a Dios y lo expresó de esta forma. Mira, David en Salmo 16:8 dice, yo sé que el Señor continuamente está conmigo. Él sabía que Dios estaba todo el tiempo con él. Jamás tendré por qué tropezar y caer, pues Él está a mi lado. Wow. Así es que, hermanos, tú y yo necesitamos ser intencionales, invitarlo para que esté con nosotros todos los días. Amén. Punto número 3. ¿Cómo entonces volvemos a tomar en cuenta a Dios? ¿Cómo podemos renovar nuestra comunión con Dios? ¿Qué se les ocurre, hermanos? ¿Cómo creen que esto puede volver a funcionar? Pues mira, para comenzar hay que bajar el orgullo, hay que bajar el ego, ¿cierto? Entonces, hay que volver a la sencillez. Hay que rendirnos ante Él. Hay que buscarle con todo el corazón. Hay que hacerle un espacio en medio de nuestro caos. Es decir, apartémonos y vengamos a buscarlo, a hablar con Él. La palabra de Dios en Mateo dice que cuando te acerques o cuando entres a la presencia de Dios, ¿qué dice que hagas cuando entras a la habitación, al lugar secreto? Cierra la puerta. Es decir, nos vamos a aislar, es un tiempo que le vamos a dedicar a Él. Eso es hacerle un espacio en medio de nuestro caos. Cerramos la puerta y nos empezamos a comunicar con Él. Debemos empezar a aprender nuevamente a vivir cada momento en comunión con Dios. ¿Y cómo es esto? Pues bueno, en oración, escuchando su voz, obedeciendo la palabra, dejando de ser distraídos y enfocarnos en Él y en las cosas que son eternas. Volver a ser dependientes de Dios y menos cada vez de nuestra autosuficiencia. De esa manera es como se hace y es algo diario, es un estilo diario de vivir. ¿Están conmigo? La palabra de Dios en Isaías 55:6 dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras está cerca. ¿Por qué dice mientras puedan encontrarlo? Mientras estemos vivos, ya nos moriremos y ya no hay forma, ¿cómo lo busquemos? ¿Sí? Y luego también el Salmo 27:4 dice, Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Este salmo, David, te repito, David era un amante de la presencia de Dios. Él deseaba a Dios. Solo una cosa deseo y esta buscaré, dice. Esta buscaré. Estaré, dice, en el templo, te buscaré a ti y estaré ahí para inquirir, para preguntar, para hablar contigo. David demostraba que tenía una necesidad permanente de Dios, no algo esporádico, no cuando tenía necesidad. Él todo el tiempo estaba necesitando de Dios. Mira, nuestra relación con Dios es como una hoguera. El fuego, el calor de la hoguera. Tú y yo somos como un tizón. Y estando en la presencia de Dios, nos estamos llenos de fuego. Pero si retiramos un carbón o una brasa,
y la aislamos, ¿qué le pasa a la brasa? Se apaga, se apaga. Eso nos pasa a ti y a mí cuando nos alejamos, cuando nos separamos de Dios. Nos apagamos. Y ahora yo te pregunto, ¿qué resultados tenemos cuando volvemos a Dios? ¿Qué sucede en nuestras vidas? La palabra de Dios, lee conmigo Filipenses 4, 6 y 7, dice, no se preocupen por nada. Es decir, el afán. No se afanen. No se preocupen por nada. Más bien oran y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. O sea, todos los días oren, platiquen, relaciónense con Dios. No se afanen. ¿Qué nos dice la Escritura? Que Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Qué no dice que por qué nos preocupamos qué habremos de comer mañana? ¿Qué nos habremos de vestir? ¿No nos dice eso? Entonces aquí está diciendo, no se preocupen por nada. Todo eso que ocupamos. ¿Sabes qué es o qué busca uno con el afán diario? ¿Sabes qué es lo que buscamos todos los días que vamos a trabajar? Buscamos el dinero. Estamos buscando la economía para suplir todas las cosas. Pues aquí la palabra de Dios nos está diciendo, no se preocupen por nada. Más bien, todo el tiempo, todas sus necesidades, todos sus problemas, preséntenselos a Dios, hablen con Dios, díganle. Es decir, comunión diaria. Así Dios les dará su paz. ¿Qué dijo Jesús? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. ¿Cómo el mundo nos da paz? Te voy a decir cómo. Si tu chequera, si tu banco no tiene dinero, no tienes paz. Pero si tu banco tiene mucho dinero, una reserva, ¿cómo te sientes todos los días? Tranquilo. Así es como el mundo da la paz. Los políticos de repente nos dicen, no, que vamos a lanzar un operativo y eso, pueblo, estén tranquilos. ¿Van a estar tranquilos? No, que van a estar tranquilos. Nadie está tranquilo por promesa de otro hombre. Pero aquí la palabra de Dios dice, Dios nos va a dar paz si tenemos comunión con Él. Si vivimos ahí con el Señor consultando todas nuestras necesidades diarias, entonces dice, así que Dios les dará su paz. ¿Y cómo es la paz que da Dios? Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Tú y yo sabemos, cuando Dios pone paz en nuestro corazón, es una paz que está por encima de las circunstancias. Y la gente nos dice, bueno, ¿y por qué estás tan tranquilo cuando las cosas no están bien? Pues es que la paz de Dios nos eleva por encima de las circunstancias. Eso es confiar en Dios. Eso es el resultado de una relación con Dios. Recibimos la paz de Dios. Y fíjate, la paz es el resultado de confiar y caminar con Dios. Fíjate lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Y también dice la Escritura en Salmos 1:1-3, dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche, comunión permanente con Dios. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Están en paz, están confiados, están tranquilos. Esto es un símil. Esos árboles plantados al lado del río somos tú y yo. ¿Sí me explico? Entonces, hermanos, es bien importante, tú y yo necesitamos tener un reencuentro con Dios. Necesitamos volvernos nosotros a meter con Él. Imagínate, hermano, y quiero que por favor hagas un análisis concienzudo, pero para hacerlo quiero antes pedirte que te pongas de pie.
Con todo lo que te he hablado, todo lo que te he dicho en esta enseñanza, imagina si Dios en este momento se apareciera frente a ti y a mí física, visualmente, y nos hiciera esta pregunta. ¿Qué contestamos? ¿Dónde estoy yo en tu vida? Si Dios te preguntara ahorita esto, y de hecho, déjame decirte, te lo está preguntando. ¿Dónde estoy yo en tu vida en este momento? Y te voy a decir algo más. Dios no hace esta pregunta con un tono de desprecio ni de juicio. Dios hace esta pregunta a manera de invitación. Es una llamada de amor para que despertemos y nos demos cuenta si hemos estado muy enfocados en el afán y en la rutina diaria y a Dios lo hemos estado ignorando. Dios desea que salgamos de la rutina vacía y volvamos a tener una relación viva con Él. Santiago da una expresión más fuerte. Pero vamos a ver qué es lo que dice Santiago, pero sin perder de vista que la pregunta que estamos recibiendo de parte de Dios es una pregunta llena de amor. Pero mira la exhortación que da Santiago. Santiago en 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Si acaso tenemos la idea de que Dios es un Dios distante, no es así, está cerca. Demos el primer paso, acerquémonos con Él. Y Él entonces se hace presente en nosotros. Santiago dice además, purifiquen su corazón, ustedes que pecadores, dejen de hacer el mal. Quien en su descuido ha empezado a vivir de una manera deshonesta, una manera que no es correcta delante de Dios, dejen de vivir así. Purifiquen sus corazones. Ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. No se puede, hermanos. No se puede amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Vamos a quedar mal con uno o con el otro. Debe de ser una decisión en respuesta al amor que Él nos da a ti y a mí. Yo te invito para que hagas esta reflexión de una manera honesta, de una manera seria, concienzuda. Y quiero decirte algo para terminar. Volver a Dios no es retroceder. Es avanzar hacia lo que es mejor. Necesitamos tener un reencuentro con nuestro Dios, hermanos. Necesitamos volver a despertar nuestra comunión con Él. Depende de ti y de mí, no depende de Dios. Depende de ti y de mí. Cierra tus ojos. Padre, en tu nombre te pedimos que esta palabra, Dios mío, tenga la fuerza suficiente para nosotros despertar de nuestro letargo y de nuestra indiferencia hacia ti, Señor. Y podamos venir y arrepentirnos por descuidar la relación contigo, pedirte perdón y volver, Señor, a experimentar la dulzura y la llenura de tu amor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Habla al corazón de mis hermanos. Que cada uno tome la decisión, Señor, una decisión valiente, una decisión real, Padre, que no sea simple emoción, que no solamente sea un impulso espontáneo, no meditado, como respuesta nada más a esta palabra que es clara, Señor, necesitamos volver a ti. Necesitamos hacerlo por iniciativa propia, porque así lo queremos, porque lo anhelamos, porque sabemos que es lo que nos conviene, porque sabemos que eso es lo mejor para nosotros. Padre, gracias por esta palabra. Te bendecimos, Dios mío.
Toma la vida de mis hermanos. Que cada uno, Señor, pueda realmente dar pasos de cambio en sus vidas. Porque tú nos has llamado a transformación, Señor. Tú no deseas que nosotros te creamos en ti nada más, pero no te busquemos, no camines con nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, sé Dios, un Dios real en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.